2, 3. Ya, chicos. Buenos días, chicos. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Para lo cual vamos a plantear otro ejemplo. Continuamos con este tema de lo que es funciones de base de datos. A ver, tenemos una base de datos que es la que estoy seleccionando. Todo este grupo de información es la base de datos. Se nos está planteando un ejemplo, una pregunta que tenemos que responder con esta información almacenada en la base de datos. Nos dicen, ¿cuántos hombres tienen edad mayor a 35? De esa relación que está ahí, ¿cuántos hombres tienen una edad mayor a 35? Bien. ¿Qué función de base de datos podríamos usar? ¿Alguien podría responderme? Profesor. B de contará. B de contará. O también podría ser B de contar, ¿verdad? Dependiendo dónde voy a contar, si va a ser datos texto o datos numéricos, ¿verdad? Bien, a ver, vamos a ver cuál de los dos podría ser. ¿Cuántos hombres tienen edad mayor a 35? O sea, como nos están pidiendo contar, podría ser B de contar o B de contará. Ahorita lo vamos a analizar. ¿Dónde vamos a encontrar el resultado? En esta celda, en la celda K6, ahí. Listo. Bien, como me piden contar y me plantean a mí que deben ser contados los hombres, o sea, los que tengan de sexo, el sexo que sea hombre, ¿no? Entonces, yo tengo un campo, una columna de sexo donde se indica H para hombre, M para mujer. Entonces, si me plantean a mí contar cuántos hombres, o sea, me están planteando que uno de los criterios debe ser que el sexo sea hombre. Entonces, en sexo pondré, ¿qué pondré, Facundo? ¿Qué escribiré ahí? Como criterio, Facundo. Espere. Ay, no se me olvide. Aquí ya he puesto, en este grupo, en estas celdas ya he puesto lo que podría ser el criterio. Porque acá lo que me están planteando es cuántos, o sea, tengo que contar, cuántos hombres, o sea, según lo que estoy viendo que hay un campo que dice sexo y H son los hombres, M mujeres. Entonces, como debo contar a los que sean de sexo hombre, entonces por eso he puesto como criterio sexo. Aquí, ¿qué escribiré? M. No, H. H, Facundo, H, escribiré. Es que M de masculino yo pensé. No, en este caso H hombre, M mujer, ¿ya? Listo. Luego, ¿puedo centrar? Sí, si deseamos lo centramos, sí, es indiferente. Pero hasta ahí no hemos completado todo. Me dice, ¿cuántos hombres tienen edad mayor a 35? ¿Cuál será el otro criterio aparte del sexo H, que es sexo hombre? ¿Cuál será el otro criterio? Según este planteamiento. Igual 35. Mayor 35. Claro, si ustedes observan, hay un campo edad. Hay un campo edad. Por eso que lo planteo aquí como criterio, porque me están planteando edad mayor a 35. Entonces, para expresar mayor a 35, ¿cómo se expresaba? La clase pasada vimos un ejemplo. Utilizar el operador de mayor, ¿verdad? Sí. Ese es el operador mayor. Se consigue pulsando al 62. Al izquierdo con teclas numéricas 6-2, imprime el símbolo mayor, si es que no lo tenemos en el teclado. Entonces ahí que escribo mayor 35. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué es que estoy planteando de esta manera, según esta interrogante? Porque me dicen cuántos
hombres, sexo H, hombres, tienen edad mayor a 35, edad 35, mayor 35. Entonces, entonces todo esto es el criterio, sí, todo esto tendría que ser el criterio de acuerdo a esta pregunta planteada. Todo esto es el criterio. Edad mayor a 35, sexo hombre. Listo, entonces ahora sí, aquí en esta celda K6 escribimos la función de base de datos. Entonces, ¿dónde voy a contar? A ver, de acuerdo donde voy a contar, especificaré si utilizaré b de contar o b de contará. ¿Dónde puedo contar, Joshua? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Vamos a ver qué función de base de datos voy a usar, b de contar o b de contará. Pero para usar una de las dos, tengo que ver yo dónde se va a hacer el proceso de cuenta. ¿Dónde podría hacerse el proceso de cuenta? ¿En sexo? Podría ser, si tú quieres contar ahí, sí, podría ser ahí. O también podría ser, ¿sabes dónde? ¿O en edad? Ya, si tú cuentas en sexo, ¿qué función usarás? B de contará. Claro, si piensas contar en sexo, b de contará. Y si cuentas en edad, ¿qué utilizaremos? B de contar. Contar. Son datos numéricos. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar. Si yo pienso contar en sexo, b de contará. Si pienso contar en edad, que son números, b de contar. ¿Ya? Entonces vamos a ver ello. En este caso voy a usar b de contar, porque voy a contar en edad, ¿ya? Abro paréntesis. Ya, hasta ahí ya especifiqué que se hace luego, Leia, ¿qué hacemos luego? Leia. Sí, profe. Luego de escribir igual, b de contar, abrimos paréntesis. ¿Qué debemos primero hacer dentro de este paréntesis? ¿Qué seleccionamos? Todo. Toda la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer, luego del nombre de la función y la apertura de paréntesis, es especificar toda la base de datos. No es necesario escribir cuál es la base de datos porque podemos seleccionarla luego del paréntesis y Excel lo va a hacer por nosotros. Todo esto seleccionamos que es la base de datos, hasta acá. ¿Listo? Primero seleccionamos la base de datos. Luego, coma, luego de ello, coma. Muy bien, Leia. Fedra, ¿en qué columna se va a contar, dijimos? Profesor, ¿En qué columna vamos a contar? en la columna azul. ¿Puedo volver a repetir, por favor? Es que dijimos que vamos a usar la función b de contar para contar. Y vamos a contar precisamente según la pregunta que nos plantean cuántos hombres tienen edad mayor a 35. Entonces ya hemos visto que vamos a usar b de contar. Y yo les decía, como voy a usar b de contar, ¿dónde contaré? ¿En edad o en sexo? Yo pregunté. En edad. En edad. Si yo voy a usar b de contar, tengo que contar en edad, porque edad contiene valores numéricos. Porque imposible que usar b de contar si es que voy a contar en sexo, porque sexo es textos. No me sirve b de contar para eso. Entonces, en este caso, debo contar en edad. ¿Qué número es edad? ¿Qué número de columna? Edad es 2, B2, ¿no? B1. No, yo no me refiero a la posición, sino la columna edad, todo ese campo de edad. 2. 2, tiene que ser 2. Claro, 2. Luego pongo coma, listo. Y luego finalmente ya selecciono las celdas que van a ser el criterio. ¿Por qué hemos puesto todo esto desde H4 hasta I5 como criterio? Porque según la pregunta que nos están planteando, dice, ¿cuántos hombres, o sea, los que tengan sexo H, tienen edad mayor a 35?
Entonces, es por eso que en este caso, para esta interrogante, hay que considerar este grupo de celdas como criterio, para que considere a los que tengan mayor de 35 y sean de sexo hombre. Ahora sí, una vez que seleccionado todo lo que es el criterio, cierro paréntesis y pulso Enter. Y me debe dar un resultado. En este caso, 4 me dicen. O sea, ha contado que 4 hombres existen en la relación en la base de datos que tienen edad mayor a 35. Ha encontrado 4. Ese es el porqué. Alguien que no haya entendido, chicos, por favor, háganmelo saber. Profesor, yo recién acabo de entrar. Yo también. Chicos, las clases comienzan a las 9 en punto. ¿A qué hora, profe? No me llegó nada. Recién nos avisaron ayer, a mí me avisaron recién a las 1 de la mañana anoche, profesor. Eso ya lo publiqué yo el día, ¿cuándo fue? El sábado. Sábado fue. A mí no me llegó nada. A mí no me llegó nada, profesor. El WhatsApp de papás, pero ustedes deben averiguar, a los papás tienen que preguntar. ¿Dónde estará? WhatsApp de papá, chicos. Debe mandarlo por el correo, profe. Profesor, Sí, realmente disculpe, se me pasó, no. pero ustedes por eso tienen que estar al tanto con el WhatsApp. Por eso es que el WhatsApp de papás existe. Papás deben informarles a ustedes, o si no, ustedes deben ser los interesados y preguntar. Papá, por si acaso no llega un mensaje, siempre llegan mensajes de entre sábado y domingo, porque para los horarios y todo. Ustedes están grandecitos, chicos, ya no están como los niños de primaria. Pero no se preocupen. Ya, ahorita vamos a repetir ya un ratito, pero ya queremos continuar ya luego al final volvemos a hacer la repetición de todo esto. Vamos a ir a una segunda pregunta. Esta segunda pregunta se va a plantear con un criterio compuesto. Vamos a ver por qué se le dice compuesto. Yo les he ya planteado lo que podría ser el criterio, así como para que no se analice mucho ni que no tengamos inconvenientes de acuerdo a la pregunta. Aquí nos dicen ¿cuántos hombres? Si nos dicen cuántos hombres, entonces ya usar B de contar o B de contará, ¿verdad? Inmediatamente apenas me dicen cuántos hombres, ya cuánto contar. Puede ser B de contar o B de contará. Ahí estamos de acuerdo. ¿Cuántos hombres tienen edad mayor a 45? O sea, uno de los criterios es que su edad, ¿cuántos hombres? Uno de los criterios primero es el sexo H, ¿verdad? Inmediatamente, porque ahí nos dicen cuántos hombres, no nos dicen cuántas mujeres, sino cuántos hombres, ¿verdad? Ese es el primer criterio. Otro de los criterios es edad mayor a 45, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué escribiremos, Ronaldo? Mayor Claro, mayor a 45. Al 62, 45. Al 62 para el símbolo mayor. Ya, listo, ya tenemos el criterio de edad mayor a 45, pero aquí nos plantean otra cosa más, nos dicen ¿cuántos hombres tienen edad mayor a 45? Hasta ahí ya hemos especificado esos criterios. Menos de 5 años de servicios, o sea, también me piden como criterio los años de servicio, me dicen menos de 5 años. Entonces por eso que tengo que utilizar también como criterio años de servicio. Y abajo, ¿cómo especificaré eso? Con el símbolo de menor a 5 años de servicio. Entonces el símbolo menor en cómputo es al 60. Ese es el símbolo menor. ¿Ya? Se imprime con al 60. A la izquierda con las teclas numéricas de la derecha 60. Ahí tengo menor. Menor a 5 años de servicio, ¿no? Este sería otro de los criterios que plantean para esa pregunta. O sea, miren, hasta ahí están, para esa interrogante están planteando sexo H, edad mayor a 45 y años de servicio menor a 5. ¿Sí? Hasta ahí. Pero hasta ahí no termina todo, porque luego dice, y también personas con edad menor a 30. O sea, para esta pregunta me plantean dos rangos de edades, que se cuenten aquellos hombres
que tienen edad mayor a 45, que tengan menos 5 años de servicio y también que se consideren a los que tengan edad menor a 30, o sea, aparte de mayor a 45 a menor a 30. Entonces, como nos plantean dos rangos de valores de edad, entonces ya con esto de acá, con edad mayor a 45 ya planteé el primer rango. Ahora, como me dicen edad menor a 30, debo eso especificarlo aquí, abajo. Ahí le pongo al 60, 30, menor a 30. Ahí ya estoy planteando todos los criterios que me están siendo indicados para esta pregunta. Todos los criterios. Una vez que ya tengo todos los criterios de acuerdo a esta pregunta, recién voy a ir al lugar donde quiero que el resultado se dé. Entonces vamos a analizar. Entonces, ¿dónde podríamos contar? A ver, ¿dónde podríamos contar? ¿Alguien me puede decir? En sexo, en edad, años de servicio, ¿dónde podría contar? En edad. Podría ser que cuente ahí. Y si voy a contar ahí, ¿qué función voy a usar? En vez B de contar. Claro. Pero si quiero contar en sexo, ¿No se puede? sí, B de también se contará. puede. Contará. Claro, ya. dependiendo dónde quiero que se lleve a cabo la cuenta, ahí debo usar la función respectiva. Ujú. Ya. Ya, entonces, según lo que me está planteando Verónica, es B de contar, que está bien, en edad se puede contar. Ahí podría utilizar esto. Pero vamos a contar ya no en edad, porque en la anterior contamos en un valor numérico, ¿no? Ahora vamos a contar en un campo que tenga texto. Entonces vamos a poner B de contará. ¿Sí? Abro paréntesis. Ya, lo primero que se especifica es la base de datos, ya lo sabemos, todo este grupo de información. Coma. Luego, como estoy usando B de contará, debo contar entonces en una columna que tenga datos numéricos. Entonces, ¿qué columna será Facundo? El 2. Error, Edad. Facundo. Si tú utilizas B de contará, no puedes contar en 2 en edad, porque son números. Ah, Tercera columna, tercera columna. 3. Sexo. Claro, 3. La tercera. Claro. Coma. Tiene que ser en 3. Bien, una vez que ya especifiqué 3, ¿cuál sería el criterio? El criterio sería todo este grupo de celdas de acuerdo a esta pregunta compleja que me han dado, ¿verdad? Hay preguntas que nos pueden plantear así. Y como ven, en una sola pregunta hay varios criterios, no solamente hay uno. Por eso hablamos de criterios compuestos, donde hay varios criterios que se tienen que considerar para la respuesta a esa interrogante. Y todos los tenemos que ordenar así, como están. No importa la cantidad de criterios que nos planteen, tengamos la idea de ordenar en una estructura algo similar a esto, de acuerdo a lo que nos están planteando. Entonces, como el criterio es todo esto, selecciono todo este grupo de celdas. Todo ese criterio, esos criterios se consideran. Selecciono todo. Cierro paréntesis y pulso Enter. Listo. ¿Ves? Me dio un resultado que es 5. Ha contado. Entonces, según la pregunta planteada, ha contado que hay 5 hombres que tienen edad mayor de 45, con menos 5 años de servicio, menos de 5 años de servicio, y que además esos hombres tienen una edad menor a 30. Listo. En ese rango ha hecho el proceso. Muy bien. Hasta ahí más o menos se entendió más o menos la interrogante, la respuesta. Sí, profesor, ya lo estoy entendiendo. Bien. Ahora vamos a esta tercera pregunta. Criterio compuesto con operaciones lógicas de inclusión. Ese es otro tipo de ejemplo. Vamos a ver. Calcular el promedio.
Si nos dicen calcular el promedio, ¿qué función de base de datos puedo usar, Valentina? Valentina está en el aula. Aló, Valentina. A ver. A ver, Daniel. Daniel. Daniel está en el aula. Bien, dos alumnos que no los tengo. A ver, un ratito, por favor. Profe, aquí estoy. Daniel, pregunto. Daniel. Sí, la próxima voy a pedir que todos estén con cámara, porque yo no sé dónde estarán ustedes cuando... A ver, yo pregunto, Daniel. Me piden en esta pregunta, en la pregunta 3, calcular el promedio. Y desde ahí, nada más ya me dicen qué función de base de datos voy a usar. ¿Cuál es la que podría usar, Daniel? ¿Cuál es el nombre de la función que podría usar? Sumar. ¿Ah? Sumar. Suma. Ujú. No, Daniel, error. No puede ser porque suma Yo es sé, un profesor. acumular. ¿Quién sabe? Yo creo. A ver, dime por favor. ¿B de promedio? B de promedio. Es la Yay. función de base de datos. Desde el comienzo ya me están diciendo qué función debo usar ahí. Calcular el promedio, o sea, B de promedio. Desde ahí. Ya, desde ahí ya sé qué función voy a usar. Ahora vamos a seguir leyendo. Calcular el promedio de los ingresos de las personas que tienen la edad. El promedio de los ingresos. El promedio de los ingresos. Entonces, ¿qué me están planteando a mí? Que calcular el promedio de los ingresos, o sea, en ingresos se va a hacer el cálculo del promedio, me están diciendo ahí. Calcular el promedio de los ingresos, o sea, me está indicando en qué campo se va a llevar a cabo el cálculo del promedio. Y por lo que observo en la base de datos, aquí está este campo ingreso, es ahí donde va a hacerse los cálculos. Entonces ya sé, ahí de frente me están diciendo en qué columna se va a llevar a cabo el proceso de cálculo. En qué columna en la base de datos es ingreso, está ingreso. En la 1. 5. Claro, entonces ya de frente me están diciendo que ahí se va a hacer el cálculo. Ya de frente sé que en 5 se va a hacer el cálculo del promedio. Bien, hasta ahí están bien, nos están dando toda esa información. Calcular el promedio de los ingresos de las personas que tienen la edad entre 30 y 45. O sea, me están viendo que en un rango de edades se haga el cálculo. O sea, personas que tengan una edad mayor o igual a 30, que sean incluidos los de 30, y que tengan una edad menor o igual a 45, porque en ese rango se deben considerar. O sea, se debe considerar para el cálculo de promedio aquellos que tengan 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, hasta 45. Para el cálculo de promedio, esas personas que tengan ese rango de edades deben ser las que deben ser promediadas sus ingresos. ¿Cómo se expresa eso? Eso se expresa de la manera siguiente. Cuando me piden así un rango de valores, entonces en el criterio que debo hacer, debo poner edad, y ahí abajo de edad, pondré mayor o igual al 62, eso significa mayor o igual. ¿Sí? Para incluir al 30, porque si yo le pongo mayor 30, no le incluyo al 30. ¿Se entiende esa idea, verdad? Yo pongo mayor o igual para poder incluir a las personas que tengan 30 exactamente. Porque si yo pusiera mayor simplemente, mayor de 30 sería el que tenga 31, 32. No incluyo al de 30. Bien. A ver, listo. Hasta ahí ya planteé la primera condición de edad, mayor o igual a 30, pero también como me dicen en un rango de 30 y 45, o sea, hay que plantear los que tengan de edad menor o igual a 45 para que el programa considere ese rango. ¿Y cómo lo expreso eso?
aquí lo expreso de la manera siguiente. Al 62, perdón, al 60, que es menor, y también menor o igual, para incluir a los que tengan 45. De esa forma ya estoy agarrando ese rango de edades, según el criterio que me están planteando. Y sus ingresos sean mayores a 2.500. Ingresos son mayores a 2.500. Es por eso que aquí pongo en ingreso también el símbolo mayor, no me dicen mayor o igual, me dicen simplemente mayor. Entonces por eso no pongo el símbolo igual, ¿no? Entonces pondré mayor 2.500. De esa forma ya estoy abarcando todos los criterios que está planteando para esta pregunta. Calcular el promedio de los ingresos de las personas que tienen edad entre 30 y 45. Acá estamos planteando los que tengan edad entre 30 y 45. Pero además me piden otro criterio y que sus ingresos sean mayores a 2.500. Ingreso mayor 2.500. De esta manera estoy abarcando todos los criterios. Una vez que ya evalué cuáles son todos los criterios, recién voy a resultado y ahí ya uso la función de base de datos igual b de promedio, ¿sí? Abro paréntesis, lo primero que selecciono es todo lo que es la base de datos, coma. Ya dijimos cuál era la columna donde va a hacerse el cálculo. Columna de ingreso, dijimos, ¿no? Al inicio dijimos eso. 5. E ingreso es 5, por eso ponemos 5. Coma. Luego de la columna donde va a hacerse el cálculo de promedio, recién seleccionamos todas las celdas que son el criterio. Cierro paréntesis y pulso Enter. Y me debe dar un resultado. Ya me hizo el cálculo ya. Me da 2.850 según toda esta información. Con estos 3 ejemplos estamos abarcando diversos modos de trabajar. Con estos, un ratito chicos, por favor. Bien chicos, a ver. Creo que un ratito. Estos son algunos 3 ejemplos de diversos modos de criterios que se pueden plantear en las diferentes preguntas. Entonces, si hemos al menos tenido hemos entendido la base de esto, y ya creo que podemos responder cualquier interrogante que se plantee. A ver, vamos a ver entonces. ¿Recuerdan que dejamos la tarea anterior? Esta. Y yo les pedí que trabajara. Yo hice creo las 2, 3 primeras. Creo que ustedes hacían las demás. Estas son hasta más simples que las que ya hemos planteado ahorita. Son criterios más simples, no sé. Claro, acá no tengo el ejemplo como les planteé en el caso anterior, ¿no? Donde está ya el criterio más o menos predefinido para completarlo, nada más. Pero el modo de trabajarlo es similar. A ver, ¿quiénes han trabajado esta práctica? Profesor, Aló, sí. profesor, Es, yo estaba haciendo eso, ya. pero tipo, a mí no me salen los signos, tipo, el resultado solamente sale una cifra normal, pero sin signos, ni comas, ni puntos. O sea, el valor, así 80.000 con Sí. coma de separación de miles. Sí, ajá. Es que cuando tú quieres que los valores numéricos aparezcan con coma de separador de miles, Ajá. tú tienes que usar puedes usar tú el proceso siguiente. Clic derecho, formato celdas. Y en la ventana de formato celdas,
ahí tú tienes la opción número, que hace que el valor numérico se muestre con coma de separador de miles, y si quieres con decimales también. Yo, por ejemplo, aquí veo que esto está con 0 decimales, pero si yo lo pusiera con 2, ¿ve? Se mostraría está con 2 decimales. Pero en el resultado también hago lo mismo, haría lo mismo. A mí realmente lo que me interesa es el planteamiento que hagas. Cómo se muestra el resultado no es tan importante. O sea, Bueno, a mí ya. me interesa el resultado y cómo hagas el proceso, la función, cómo la usas, ¿no? En Ya, realidad no es. Como ves, tú podrías hacerlo así: seleccionar los valores numéricos, clic derecho, formato de celdas, y buscas la opción número. En número buscas la misma opción número Ajá. y te va a dar la posibilidad que los valores aparezcan con separador de miles. Y si quieres con decimales también, pero yo en este caso lo dejé sin decimales. Pero si Ya. quisieras que aparezca hemos visto anteriormente, con formato monetario, símbolo monetario, también escoges, ¿no? Contabilidad o moneda. Sí, profe. Sí, Está bien, eso nada gracias. más. Sí, no es tan importante. Bien, chicos. A ver, vamos a trabajar esta parte, ¿ya? Listo. Vamos a comenzar entonces. Ya que al azar vamos a agarrar algunas preguntas. Por ejemplo, esto. Voto total clase A. Como me dicen voto total, ya desde ahí me están diciendo que debo acumular, ¿verdad? Entonces, como debo acumular, eso significa que debo sumar. Voto total, ¿verdad? Entonces, ya de frente sé que ya debo usar la función de base de datos B de suma. ¿De acuerdo? Listo. Para esta interrogante, que es la pregunta 6, dijimos, ¿verdad? Listo. Voto total en clase A. Entonces, ¿cuál será el criterio? A ver, podrías decirme, Brenda, voto total en clase A. Ya hemos visto que vamos a usar B de suma, pero ¿cuál es el criterio, Brenda? ¿Cuál, profe? Me piden cuál es el voto total clase A. ¿Cuál será el criterio? Voto total clase A. El criterio. Ah, su madre. Su madre, ya fue, profe. Tú tampoco hables tanto. Ya, Brenda, pero presta atención, tienes que, lo básico, esto es lo más básico de criterios. Brenda, tienes que tratar de entender esto, por favor, al menos lo básico. Voto total, ya vamos a usar B de suma porque nos piden voto total, ya. Pero ahora, me dicen que clase A, o sea, solamente se deben sumar los que sean de clase A. Entonces, ¿el criterio cuál es? A ver, alguien que no me puede dar una idea aparte de Brenda, ya Brenda, a ver, ayudarle a Brenda. Clase A. Ese es El criterio es clase A, clase A. Entonces simplemente lo que hacemos en cualquier lugar de la hoja, de repente ahí esto mismo lo copiamos para no estar escribiendo. Clase y aquí A. Listo, ya está. Ese es el criterio, porque es según lo que nos están planteando, Brenda. Bien, entonces ya tengo el criterio, me voy al lugar donde me plantean el resultado que debo tener, aquí, y aquí que escribo, igual B de suma, porque me piden voto total, debo acumular, debo sumar, B de suma. Y lo primero que debo hacer es seleccionar toda la base de datos, no, chicos, toda la base de datos. Una vez que selecciono toda la base de datos, coma. Listo, hasta ahí, perfecto. Ahora, según la pregunta, voto total, o sea, ¿qué se debe sumar? 3, muy bien, porque son votaciones, votos. Entonces, 3, exacto. Entonces, 3, coma, perfecto. Una vez que ya indiqué que ahí en la columna 3 se debe sumar los valores,
el criterio. El criterio, como ya lo hemos escrito fuera, lo selecciono nada más. Cierro paréntesis y ya al pulsar Enter ya debo tener el resultado. ¿Ve? Listo, 55.000. ¿Listo? Bien. Como ven, esta pregunta es mucho más simple de lo que hemos hecho último, los planteamientos que hemos hecho aquí, porque eso ya criterios más compuestos, ¿no? Pero a ver, porque a mí me interesa que ustedes puedan aprender desde lo simple hasta lo difícil, ¿no? Poco a poco, ya lo simple, vamos a tratar de hacer lo simple. A ver, el 7, a ver, alguien que se anime a darme la función de base de datos y el criterio que se debe usar. ¿Qué función de base de datos? Me dicen ganancia total clase B. B de suma. B de suma, profe, B de suma. Claro, entonces pongo Si no, igual B de Hasta la 10, profe. suma. chaman. B de suma, perfecto. Pero antes de eso, ¿qué nos falta? Ya sabemos, yo también estoy escribiendo el criterio, no hemos escrito el criterio. Antes de El comenzar. criterio. Clase C. Ya, Obvio, fíjate. profe. Ganancia total clase B, nos dicen. Ganancia Disculpe. total. Ajá. Entonces, ¿será el criterio? ¿Será? C. Clase. Clase B. Clase B, clase B. Perfecto, muy bien. Entonces vuelvo a copiar por acá, lo pego para no estar escribiendo y ahí escribo B. B, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya tengo el criterio, entonces me voy a donde quiero obtener el resultado. Entonces ahí escribo igual B de suma. Y luego, lo primero, base de datos es ya, de hecho, es lo mismo, toda la base de datos. Coma, ganancia total, ya ahí viene la otra interrogante. ¿Dónde se va a llevar a cabo el proceso de suma? ¿Dónde se va a sumar los valores? 5. A ver, ¿quién dice otro valor? ¿Quién tiene otra opinión? Alguien por ahí escuché que dijo 2. No, no. ¿De qué A, profe? No, acá ganancia total clase B. O sea, voy a utilizar la B de suma para sumar, pero ¿en qué columna se va a llevar a cabo el proceso de sumas? Profesor, ¿dónde, En el porfa? 5. En el 5, pues, obvio. Sí, profe. pues. Obvio, ¿no? Muy bien, Obvio, obvio. profe. Claro, porque me Obvio. dice, ahí bien claro está en la pregunta, ganancia Obvio. total, debo sumar las ganancias, debo sumar ganancias, por eso tiene que ser Claro, 5, coma, y el criterio, listo, cierro Ya. paréntesis y enter, ya está, ganancia total, 1.925.000, ganancia total, perfecto. Profe, A ver. profe, Ya, sí, escucho. ¿Quién Profe. Escucho. Dime. Daniel García, ¿cómo hago para que salga el signo de dólar? Ah, el símbolo del Arriba, dólar. arriba. A ver, les Arriba digo, sale. chicos, les digo, de Arriba repente, sale. disculpen que de repente no les he enseñado este proceso, porque yo ya suponía de que ustedes Sí ya nos a lo largo de los dijo. años anteriores deben haber aprendido esto, ¿no? Pero yo les voy a volver a repetir. Cuando no sepan algo, pregúntenmelo, por favor. Hay cosas que a veces yo supongo que deberían Sí, saber todos. profe. Pero no, Entonces, pues, profe. Es que a veces ya eso se dicta desde primaria hasta secundaria, diversas Sí, partes pues. de Excel. Por eso es que ya listo. A ver, cuando quiero que los valores numéricos como este, ¿dónde voy a? Bueno, estos son valores en cantidad, no tanto son ya. Por ejemplo, estos de acá. Si yo los quiero ver como números simplemente, selecciono, clic derecho, formato celdas. Y en esta ventana de formato celdas está la categoría número. Entonces, en general, si tú lo quieres ver sin símbolo monetario, sin nada, escoges general y aceptas. Y ves, se va a ver así. Como así lo ingresaras tú. Pero si es que tú
quieres verlo con símbolo monetario, dólar, soles, lo que tú quisieras, euros, lo que deseas, también lo puedes hacer. Clic derecho, formato celdas. Y en número, ya busco, por ejemplo, moneda, soles, o contabilidad, soles. ¿Sí? Pero, yo quiero dólares. Cambias a dólar. Tendrías que buscar acá Estados Unidos. Por acá está. Lo malo que esto no está en orden alfabético. Tendrías que ir buscando. Ahí está. Inglés, Estados Unidos. ¿Ve? Ahí está. En contabilidad así más o menos se va a mostrar. Si aceptas, se muestra así. En contabilidad. ¿Más o menos entendiste la idea? Daniel. Sí entendí, profe, gracias. Claro, eso es. Ya está acá, está apareciendo hasta con decimales, ¿no? Y de repente no te gusta que aparezca con decimales, simplemente le pones 0 en posiciones decimales. Aceptas y ya está. Bien. Ahora, vamos a ir a otra pregunta, más o menos. La 13, a ver, vamos a ver la 13. Y a ver, alguien que no me haya respondido, que quiera de repente poder participar. A ver, por favor, estamos en la 13, cantidad de artistas que vendieron menos de 100.000 discos. Cantidad de artistas. Cuando nos hablan de cantidad de artistas, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué función podríamos usar? Contar. Muy bien, contar, B de contar, no es contar, es B Ajá. de B contar. de contar. O también podría ser B de contará. Tendríamos que analizar cuál de las dos. Para el caso de estas funciones sí Claro. tenemos que analizar. B de contar o B de contará. Muy bien. Ya, antes de hacer uso de cualquiera de esas dos funciones, el criterio. Vamos a escribirlo acá para que no nos alejemos tanto, ¿ya? El criterio. ¿Cuál será el criterio para la pregunta 13? Discos vendidos. Cantidad de artistas que vendieron menos de 100.000 discos. Cantidad de artistas que vendieron menos de 100.000 discos. Entonces, ¿dónde está esa información de la cantidad de discos que se han vendido? Precisamente en la columna discos vendidos, pues. Claro. Entonces, por eso es que el criterio que tiene que ser, lo voy a copiar esto, preferible lo pongo por acá, discos vendidos, pero luego del título de esa columna, de ese campo, discos vendidos, abajito, ¿qué pondré como criterio para la pregunta 13? ¿Qué pondré como criterio? Símbolo menos. Ah, perfecto. 100.000. Porque dicen menos de 100.000 discos, ¿no? Entonces, Sí. menos, el símbolo menos se imprime pulsando al 60 creo que era. Sí, al 60. Al 60, menos de 100.000 me dicen. Entonces pongo simplemente hasta 100 y 3 ceros. Hasta ahí estamos indicando que discos vendidos menos de 100.000. ¿Sí? No es necesario que le pongan coma de separador de 1000. Eso no. Simplemente el valor numérico así. ¿Listo? Menos de 100.000. Ese sería el criterio. Bien, ya Sí. tenemos el criterio. En la pregunta 13 ya tenemos el criterio. Entonces ahí comienzo a escribir la función de base de datos. Pondré igual. Me Profe, dice, por favor, sí. ¿puede repetir esa parte, por favor? Ah, su madre. A ver. ¿Qué parte? ¿Qué función voy a usar? Desde ese criterio de discos El vendidos. criterio. Mire, escuchemos acá, leamos. Cantidad, vamos a acercarnos de repente. Cantidad de artistas que vendieron menos de 100.000 discos. O sea, hay que contar los artistas, porque cantidad nos dicen que debemos contar. ¿Qué cantidad, cuántos artistas vendieron menos de 100.000 discos? Vendieron menos de 100.000 discos. O sea, vamos a ver en la base de datos dónde me da esa información de cuánto vendieron. Me lo da la columna discos vendidos.
Es por eso que el criterio estamos considerando discos vendidos. Entonces, el criterio sería discos vendidos, según la pregunta, artistas que vendieron menos de 100.000 discos. Entonces, por ello que aquí pongo discos vendidos y aquí abajo el símbolo menor, 100.000, menos de 100. Esto significa discos vendidos menos de 100.000. ¿Más o menos entendiste ahora sí la idea? ¿Entendiste? Sí, profe, pero tipo, eso del criterio lo tenemos que poner al costado del... No, el criterio ya les he dicho, lo ponen en cualquier lugar. Porque Yo no- para este ejemplo lo he ya, puesto acá ya. abajito. Lo podías Porque poner es parte, arriba. El Ya, criterio lo pones donde a ti te parezca lo más práctico. Eso no es importante. El criterio lo pones donde tú quieras. Para este Está ejemplo lo he bien, puesto profe. ahí. Donde Sí, quieras. sí. Sí. Muy bien, entonces ya estamos aquí. Ya tenemos la pregunta, ya tenemos el criterio. Ahora nos falta la función aquí. Pondré igual b de contar. A ver, vamos a ver. No le pongo ni b de contar a por qué, porque vamos a ver cuál de los dos. Cantidad de artistas que vendieron menos de 100.000. ¿Cuántos artistas vendieron menos de 100.000? ¿Dónde podríamos contar? ¿Cuántos artistas? ¿Cuál podrían usar ustedes? O eso depende de donde quieran usar, dónde quieren La que se cuarta cuente. columna. Ustedes quieren contar en discos vendidos. Si quieres contar en discos vendidos, ¿qué número de columna será? La cuarta. Cuarta. ¿Y qué función voy a usar? B de contar. Claro. Pero ahí es el único sitio que yo podría contar. Las 5 también. Y también Eso es uso. ganancia. No está pidiendo ganancia. Claro, ese es el detalle. Pero menos En de este caso 100.000. no. Claro. Discos vendidos me están planteando. Podría ser más cercano podría ser la 4. O en últimos casos quieren contar cuántos artistas, hasta el nombre podrían contar acá. En nombre, Sí, en uno. también. Pero para contar en nombre, que es la columna 1, tendrían que usar B de contará. 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 Aquí tendría, para la 1, que es nombre, tendrían que usar B de contará. En este caso vamos a contar en 4, ¿ya? Por eso lo vamos a dejar en B de contar. Vamos a B de contar, abro paréntesis, y luego vamos a seleccionar todo lo que es la base de datos, ¿sí? Coma. Luego de ello, ya, como la columna va a ser la discos vendidos, pondré 4, coma, y finalmente el criterio, que es discos vendidos menos 100.000. Cierro paréntesis y pulso Enter. Ahí está. Ahí me da ese valor. 11 dice. O 11 artistas vendieron menos de 100.000 discos. Listo. Ahora sí, más o menos se ha entendido, chicos. Pregunto para los chicos que no, de repente no han tenido la base, de repente. Profe, de nuevo, a ver. Ya. Ah, su madre. De nuevo. Pero el profe está diciendo, pues. A ver, sí, Ah, no se sí, ¿no? preocupen, chicos. Vamos a ver. Vamos a volver a repetir. No se preocupen. Yo sé que al inicio es un problema Porfa, profe. Sí, sí. entender, pero ya cuando le agarren el, ¿cómo se llama? El hilo, La ya maña, la ustedes maña. solitos van a ver que no es Ajá. complicado. Bien, cantidad de artistas que vendieron menos de 100.000 discos. Como dicen, Ajá. cantidad, debo contar, entonces debo usar B de contará o B de contar, cualquiera de las dos. Pero como me dicen cantidad de artistas que vendieron menos de 100.000 discos, o sea, Números. debo contar en discos vendidos. Ujú. Y el discos vendidos ocupa la posición 4. Hasta ahí ya más o menos ya sé en qué columna se va a llevar a cabo la cuenta. Pero el criterio es que vendieron menos de 100.000 discos. ¿Y dónde puedo ver eso?
Eso lo veo en la columna discos vendidos. Discos vendidos menos de 100.000. Por eso que escribo aquí discos vendidos como título del criterio y abajo el criterio mismo que voy a Menos de plantear, 100.000. que serían De 100.000. menos 100.000. Ajá, menos 100.000. Listo, ya tengo ahí el criterio. Una vez que ya tengo el criterio, recién me voy a la celda donde quiero obtener el resultado. P de contar, ¿no? Claro, ahí Igual, escribo P de igual. contar. Ajá. Y lo primero que hago es selecciono toda la base de datos, que es lo que todos hemos ya, coma, listo, donde nos dijimos que se va a hacer el cabo del proceso de cálculo, la cuenta, en discos vendidos también dijimos, ¿no? En este caso coincide con la anterior, 4, ahí le escribo 4, coma, y las celdas que contienen el criterio. Profe, ¿puedo poner 4 o también puedo seleccionar la celda que dice discos vendidos? Buena pregunta. También funciona. También Sí, funciona. porque yo también lo he puesto y Sí, Sí, por, pues. por eso es que yo les expliqué la vez pasada, les dije, este segundo dato de datos de nombre de campo que dicen acá, se escribe, puedes escribir el nombre del campo, que sería discos vendidos, o poner el Ya. número que ocupa ese campo en la base de datos. Nosotros le ponemos 4 porque se nos hace más simple para, en vez de estar escribiéndolo, ¿no? Por eso lo ponemos. Ajá. Pero si tú quieres, podrías poner, como tú dices muy bien, discos vendidos. ya, Sería lo mismo. Ujú. gracias. Listo, ya está el resultado ahí. Ujú. Bien, chicos. Ustedes tenían que haberme completado todo eso, chicos. Hasta la 13 dijimos, ¿no? Hoy Sí, día, hasta eso. hasta la 13 dijimos. Pero yo quisiera que alguien de los que no me han contestado nada me pregunte algo, porque yo no sé si saben o no saben los procedimientos, o entienden o no entienden. Sí, chicos, por favor. Por favor, chicos, somos algo de más de 15 ahorita. 16, Ya ves, 16. siendo exactos. Ujú. Los demás. Somos 15. A ver, Con el profe, 16. Ya, pues. Luis. Buenos días, Luis. Luis, Uy, no. ¿aló? Sí, profesor, dígame, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Algo que no hayas entendido o tienes dificultad todavía para el entendimiento de lo que estamos trabajando? No, sí entiendo, o sea, lo único que sí no era porque usted al hacer ¿cómo se dice? La fórmula, usted pone coma, pero yo tengo que poner punto y coma porque con la coma no me acepta. Ah, sí, yo también por eso les dije la vez pasada, les dije, a veces hay máquinas que están configuradas para aceptar el punto y coma como separador. Ajá. Sí, hay máquinas que están configuradas, eso hay que reconfigurar tu Windows para que no suceda eso, ¿no? Pero como no te lo han Ya, reconfigurado, ok. por eso sucede, sí. Eso dijimos ya en Ya, una está clase bien. anterior, lo dije. Pero sí lo demás, lo demás todo es igual, la única diferencia es que entre separadores tú tienes que poner punto y coma nada más. Ajá. Lo que hemos explicado ahora, ¿has entendido? Sí, lo entendí. A ver, vamos a ver esto, Luis. Entonces tú me vas a ayudar a hacer esto, ¿ya? La 17. Profe, Sí, una pregunta. dime. ¿Son 2 horas de clase? No, o una ahorita ya hora? terminamos, chicos, no se preocupen. Ya, Sí. pues. ¿De qué decir? Sí. No, es que pregunto. Pues. No, Ah, ya. sí, ya terminamos este Se quiere ir, ejemplo. se quiere ir. Sí. Rato. Ya, apurémonos, ya Ya, no ya. hablemos más, ya rápido. Ya Luis, me vas a ayudar a hacer esto, rápido. La 17, ya Luis, por favor. 17. A ver, Dale, Luis. profesor, ya. Mayor votación Silencio. en baladas. Ya desde que nos dicen mayor votación, ¿qué función de base de datos puedo pensar en usar? Mayores. Ah, Uy. una función de base de datos que me permita hallar mayor valor. ¿Cuál es? Y les di la Era B de Max, ¿no? B de Max. Luis. ¿Me está diciendo Luis o Joshua? Joshua.
Ah, Joshua, tú Joshua. no. Luis, Que no responde. Me quedo con las ganas Oso. de responder. Joshua, ¿qué? Luis, No sé qué le han hecho a ese cuando niño. quieres hallar un mayor valor, tienes que pensar en B de max. B de max. B de max. ¿Sí? Ya sabemos cuál función de base de datos. El criterio, a ver, lo vamos a escribir fuera. Dice, mayor votación en baladas, Luis. ¿Cuál será el criterio? A ver, Luis. Dígame. Mayor ¿Votación votación en balada? baladas, sí. ¿Cuál será el criterio? Votación. Mayor No, votación en baladas. Cuando nos dicen mayor votación, nos están diciendo que se va a hacer el proceso de cálculo en la columna de votación. Ahí se va a hallar quién es mayor o menor votación, en la votación. O sea, donde se va a hacer el cálculo va a ser en la columna de votación, que es la columna número Votación. 3. Ajá. 3. ¿No, Luis? Ajá. Ahí se va a hacer Sí. el cálculo, ya, pero ahí eso no me indica el criterio. El criterio, ¿quién me lo indica? Mayor votación en baladas. Baladas. O sea, solo se deben considerar sí. quiénes. Los que sean ¿Género? ¿Género? ¿Género qué? Balada. Género, Baladas. baladas. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Género, agarro, lo copio, para no estar escribiéndolo, o si no, lo copias como te guste. Y aquí abajo, baladas. Ese es el criterio. Balada. ¿Listo? Ajá. Ese es el criterio. Ya tengo el criterio, ya sé más o menos por lo que he leído qué función voy a usar, B de max. Entonces escribo igual B de max. Abro paréntesis ¿Por qué era B de Max, profe? porque es Porque mayor está pidiendo votación. mayor. Mayor votación. Cuando dicen mayor votación, quiere decir que entre todas las votaciones, ¿cuál es la mayor? O sea, para cuando yo quiera obtener el mayor valor entre un grupo de valores, debo pensar en usar B de max. Por eso les he dado la hoja de teoría. Ahí están las diferentes ¿Dónde está, profesor? en la hoja que les he entregado de todo el tema teórico, ¿no? ¿Verdad, Joshua? A todos les he entregado, ¿verdad? Sí, a No, todos. a mí Su no. correo, Ah, anda a pues mi qué pena. página web, ahí también está. Está en la plataforma también. En la plataforma Sí, también la está, plataforma en también está. varios sitios está toda la hoja de teoría que les he entregado. Ya, igual B de max, abro paréntesis, selecciono toda la base de datos, y eso ya sabemos, coma, y dijimos mayor votación, ¿dónde se va a hacer el proceso de cálculo de quién tiene tercera mayor o menor columna. votación? La tercera. Claro, en votación, que es la tercera. Entonces ahí 3, Ujú. coma, y luego recién selecciono las celdas que contienen el criterio, que será género, Género, baladas. baladas. Ajá. Baladas. Cierro paréntesis y ahí pulso Enter. Listo. Bien, chicos. Bien, chicos. A ver. Yo en la clase anterior les dije que por favor me respondieran estas preguntas hasta la 13. A ver, tratemos de desarrollar las otras interrogantes, pues. ¿Hasta la 26? Ya, profesor. Hasta la 26, chicos, ¿ya? Por favor. Y a los que lo hagan todo, ya Gracias. les doy su nota respectiva y... Hoy día se lo mando, profe. Ya, Ah, yo también. bien, chicos. Pero, ¿y lo del 26, profesor? ¿Cómo? No, Profesor, usted dijo que complicado. a mí me iba a mandar otra cosa y que me iba a llamar y nunca me llamó. ¿Cómo? Ay, ay, ay. ¿Cómo? Porque a ella le da otra cosa y a nosotros no. Ya, chicos. No se valen preferencias, profe. No, Yo no sí, estoy en mi Brenda, casa. sí, Brenda, sí. Te amo. Ya, dijimos que para tu caso iba a haber otra, nuestro planteamiento. Ya, no te preocupes, yo ahora te llamo, ya hoy día sí, sin falta. Pero a mi teléfono, porque yo no sé con mi papá. Y ya, ya. Brenda, no te preocupes.
Ya, yo Ya, te llamo para profe. ver cómo solucionamos ese detalle, ¿ya? Bien, Ya, chicos, ha profe. sido un gusto estar con ustedes. Disculpen lo que Un les he pasado gusto, mucho profe, tiempo. No se preocupe. Ya, Está bien, está bien. Hasta luego. ya, entonces ya nos vamos a proceder ahora sí podemos retirarnos, ¿ya? Gracias, Ya, chicos, profe. ya Ya. saben hasta dónde deben hacer. Chao. Cuídense, Chao. cuídense. Chao, Ya, profesor, chao. chao.